Desigualdad y movimientos sociales. Aprendizaje esperado. Reconoce las causas de la desigualdad, el descontento político y la importancia de la participación social. El día de hoy hablaremos sobre la explosión demográfica y sus efectos en México. Nuestro subtema es explosión demográfica, migración interna, demanda de servicios y contaminación. Observa a través de la siguiente gráfica de población, el crecimiento de México empezó a partir de 1940. Esto se debió también a que disminuyó la tasa de mortalidad gracias a la estabilidad política. Recordemos que en estos momentos ya había pasado la Revolución Mexicana. También se debió al desarrollo económico. En clases anteriores hablamos un poco acerca del milagro mexicano que empezó a partir también de este momento y a la ampliación de servicios asistenciales y de salud que llevó a cabo el gobierno. En 1946 se creó el IMSS. Pero el crecimiento de la población no fue proporcional al desarrollo económico, por lo que a partir de la década de los 80 el gobierno implementó importantes programas de control de natalidad, pues el crecimiento no planificado presentaba graves problemas tanto para las familias como para el país, ya que los servicios y las fuentes de trabajo empezaron a ser insuficientes y la pobreza aumentaba. Es por eso que a partir de este momento se crea una política de planificación familiar en la que se me hace mención que la familia pequeña vive mejor. Como se puede observar también a través del gráfico, el crecimiento de la población aceleró también un fenómeno de migración hacia las ciudades en busca de mejor calidad de vida. Es por eso que a partir de este momento se puede observar una disminución en la población rural y un aumento en las tasas de crecimiento urbano. Pero no solamente la migración ocurrió del campo a la ciudad, también se empezaron a presentar algunos otros fenómenos, pues a la par del crecimiento demográfico, las ciudades empezaron a presentar gravísimos problemas de sobrepoblación, contaminación, carencia de vivienda, tráfico, falta de servicios básicos como el agua, la recolección de basura, la red de drenaje, sistemas de salud insuficientes y de transporte, así como escasez de escuelas y de seguridad. La política de los gobiernos del milagro mexicano estuvo orientada hacia el desarrollo industrial. Para promover el rápido crecimiento del país, se frenó el reparto agrario y la economía campesina fue abandonada en forma paulatina. Con el mismo objetivo, las demandas de los obreros que se aglutinaban en fuertes sindicatos controlados por el gobierno fueron pospuestas. Pero ellos no solamente fueron el único grupo que se manifestó en contra de dichas políticas del gobierno, también estuvieron médicos, maestros, ferrocarrileros y estudiantes. El tema que veremos el día de hoy son los movimientos políticos, sociales y gremiales. En la positiva hablaremos un poco más detenidamente de los movimientos de protesta ocurridos durante la década de 1950 y que culminarían con el movimiento estudiantil de 1968. Empezaremos hablando primero de las huelgas de estudiantes. En 1956, los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional se lanzaron a la huelga demandando mayor presupuesto para la educación y becas, así como la destitución del director impuesto por el gobierno. La huelga concluyó con la toma de las instalaciones del instituto por el ejército y el encarcelamiento del dirigente del movimiento. Aún así, el siguiente año, en 1957, los maestros iniciaron una nueva huelga. Tras meses de plantón en la SEP, el gobierno les concedió el aumento de sueldo que exigía. En ese mismo año, los ferrocarrileros sacudieron al país. Bajo la dirección de Demetrio Vallejo, los trabajadores exigían aumento de salarios, además de la destitución de los líderes impuestos por el gobierno. Los movimientos se sucedieron unos tras otros. Los telegrafistas, los petroleros, los telefonistas y electricistas amenazaron con la huelga. Los estudiantes los apoyaron. El gobierno reprimió a los petroleros, negó el registro a la Alianza de Telegrafistas y encarceló a 300,000 trabajadores de este gremio, argumentando que los comunistas trataban de desquiciar al país. En 1966, bajo el gobierno de Díaz Ordaz, 8,000 médicos
se lanzaron a la huelga en demandas de mejores condiciones de trabajo y el gobierno respondió reprimiendo el movimiento y encarcelando a sus dirigentes y despidiendo a muchos trabajadores. De esta manera, los principales o los factores básicos por los que se iniciaron estos movimientos en 1950 fue por mejorar la educación, para tener elecciones efectivas, pero sobre todo para mejorar el deterioro salarial a la cual se enfrentaban estos gremios. Lamentablemente, las acciones que emprendió el gobierno fue llevar a cabo una guerra sucia que consiste en una campaña difamatoria, en la desaparición de personas y en la tortura. Ante esta respuesta del gobierno surgen algunas guerrillas en México, tales como la Liga 23 de septiembre, de la cual hablaremos un poquito más adelante. La inconformidad de los estudiantes universitarios con la política de los gobiernos priistas no comenzó en 1968, sino que ahí culminó. El día de hoy hablaremos del movimiento estudiantil de 1968 y su influencia. Para ahondar más sobre el tema, te presento algunos títulos, los cuales puedes ver o leer, como el documental El Grito, la película Rojo Amanecer y el libro de la Noche Tlatelolco de Elena Poniatowska. En la siguiente diapositiva te muestro un esquema donde se observan las causas y consecuencias del movimiento estudiantil de 1968. En la parte superior aparece un video que te sugiero que observes para complementar la explicación que te voy a dar en este momento. En 1968, en la Ciudad de México, lo que se inició como un pleito entre dos grupos de estudiantes por la acción represiva del gobierno terminó en la tragedia del 2 de octubre de Tlatelolco. El gobierno, que pretendía dar una imagen de paz hacia el extranjero, ya que se aproximaban los Juegos Olímpicos que se celebrarían en México, trató de acallar las protestas de los estudiantes por medio del uso de la fuerza. Los jóvenes protestaban ante las agresiones y el gobierno contestaba con más represión. El ejército ocupó varias preparatorias con lujo de fuerza, causando destrozos, hubo heridos y cientos de estudiantes fueron encarcelados. El gobierno estaba desesperado, pues el conflicto alcanzaba dimensiones insospechadas y resolvió no acceder a ninguna de las demandas de maestros y estudiantes. Decidido a acabar con el movimiento, el régimen de Díaz Ordaz ordenó al ejército la ocupación de la ciudad universitaria el 18 de septiembre. Los estudiantes se resistieron, pero finalmente fueron desalojados y perseguidos. El 2 de octubre, los estudiantes organizaron un mitin en la Plaza de las Tres Culturas. El gobierno apostó francotiradores en el edificio donde se llevaría a cabo el evento, además de infiltrar agentes de la policía entre los asistentes que se identificaban por portar un guante blanco en la mano izquierda y rodear la plaza con el ejército. Se cuenta que un helicóptero arrojó varias bengalas desde lo alto y en ese momento se escucharon disparos que provenían del edificio Chihuahua, lugar donde se habían ubicado los oradores estudiantiles. Los soldados, desconcertados, contestaron el fuego y se desató el caos en la plaza. Nunca se supo el número de muertos y heridos que hubo esa tarde, pero se calcula que fueron alrededor de 400. Después de la matanza, comenzó la persecución y el encarcelamiento de los dirigentes estudiantiles, por lo que el movimiento se dispersó. Pero nuevamente, la intolerancia y el autoritarismo oficial provocaron manifestaciones de descontento y represión en todo el país. Más adelante, el 10 de junio de 1971, bajo el gobierno de Luis Echeverría, los estudiantes realizaron una gran marcha en apoyo a sus compañeros de la Universidad Autónoma de Nuevo León que exigían subsidio para su institución cuando fueron agredidos por un grupo militar conocido como los Halcones, dejando como saldo varios muertos y un gran número de heridos. Consecuencia de los movimientos políticos y sociales durante el periodo comprendido entre 1960 y 1980, se organizaron en México las primeras guerrillas. Una de ellas fue la Liga 23 de septiembre. La Liga 23 de septiembre luchó por la creación de un partido y un ejército revolucionario para la toma del poder del proletariado, la revolución socialista y la instauración del comunismo a nivel internacional.
Una guerrilla muy importante fue la del Partido de los Pobres, encabezada por Lucio Cabañas, un maestro rural egresado de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, quien encabezó este movimiento en Guerrero en la década de 1970.